Salmo 76. El Dios de la victoria y del juicio. Al músico principal, sobre Nejinot. Salmo de Asaf. Cántico. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo. Y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco. El escudo, la espada y las armas de guerra. Sela. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob. El carro y el caballo fueron entorpecidos. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Para salvar a todos los mansos de la tierra. Sela. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed, y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Salmo 76, la grandeza de Dios y la respuesta apropiada del hombre. Este salmo tiene por título, al músico principal, sobre Nejinot. Salmo de Asaf. Cántico. Asaf era el gran cantor y músico de la era de David y Salomón. 1 Crónicas 15 2.17-19, 16 2.57, 16-17, 2 Crónicas 25 2.6 y 29 2.13. 1 Crónicas 25 2.1 y 2 Crónicas 29 2.30 añaden que Asaf era un profeta en sus composiciones musicales. Este salmo celebra una gran victoria de Dios por parte de su pueblo, y aquellos que lo conectan con la derrota de Sennacherib. Isaías 37 2.36, atribuyen el Salmo 7 a un Asaf posterior, o a alguien que era el descendiente literal o espiritual del Asaf de los tiempos de David y Salomón. A. El poder de Dios mostrado en Sión. 1.3. La grandeza de Dios en Sión. Dios es conocido en Judá. En Israel es grande su nombre. En Salem está su tabernáculo. Y su habitación en Sión. Allí quebró las saetas del arco. El escudo, la espada y las armas de guerra. Sela. A. Dios es conocido en Judá. Asaf felizmente proclamó que Dios era conocido en Judá y que en Israel es grande su nombre. Dios recibiría la alabanza que se le debe entre su pueblo. Y notamos que Dios es conocido, que Él se ha revelado a sí mismo. Dios es conocible, y nuestro conocimiento de Dios no es únicamente subjetivo. No adoramos a un Dios desconocido, así como lo hacían los antiguos atenienses, Hechos 17 y 23. Y notamos que Dios es conocido en Judá. Las naciones tenían sus ideas de deidad, pero la revelación de Dios vino por medio del pueblo judío, los descendientes de pacto de Abraham, Isaac, y Jacob. En esos días, si querías saber quién era Dios y cómo era Él, tenías que ir hacia los judíos y sus Biblias. Boice. B. En Salem está su tabernáculo. Dios tiene una conexión más allá con Israel, es en su tierra donde Él eligió el hacer su habitación y establecer su tabernáculo. Y la mención de Asaf del tabernáculo pudiera ser una referencia de la historia, o quizás de manera poética. Pero es más probable que el tabernáculo fue llevado a Salem, a la ciudad de Sión, cuando David llevó el arca del pacto allí. 2 Samuel 6. Y parece ser que Salem era el nombre antiguo para Jerusalén. Génesis 14-18, Hebreos 7 2.12. Y los peregrinos también amaban este salmo. Y fue del versículo 2 que ellos tomaron el nombre de uno de los primeros establecimientos en el Nuevo Mundo, Salem, Massachusetts. Boice. Y la frase su habitación en Sión utiliza una palabra interesante. No su morada sino su tienda o guarida, la cual es una llana expresión aquí, con su comparación tácita del Señor a un león,
Ve a Jeremías 25 2.38, y vea en Salmo 27 2.5. Kidner. V. Esto significa que la ilustración de Dios en la estrofa 1 es la de un león agachado en el monte de Sión, listo para saltar. En otras palabras, él debe de ser tomado en cuenta, para ser temido. Boice. C. Allí quebró las saetas del arco. Jerusalén se convirtió en el centro de Israel cuando David conquistó la ciudad y trajo paz hacia la ciudad de paz. 2 Samuel 5 2.6-10. En muchas maneras antes y después, Dios quebranta las armas de aquellos que se ponen en contra de él y de su pueblo. Y Asaf habló de la terrible arma, las saetas del arco, las saetas de fuego. Saetas, rodeando la cabeza con una material inflamable, los cuales eran encendidos, y eran utilizados por los antiguos, y disparados hacia los pueblos para prenderles fuego, y eran descargados entre las torres y aparatos de artillería durante los sitios. Clarke. Y la habilidad de Dios de pelear a favor de su pueblo hizo que la reina madre de Escocia dijera, que ella temiera más las oraciones de John Knox que un ejército de 30.000 soldados de batalla. El rey de Suecia, tan pronto como puso pie en Alemania, cayó para orar. Y qué grandes cosas hizo él en tan poco tiempo. Trapp. Y, como muchos de los salmos de batalla, este también ha sido un favorito de los cristianos durante la guerra religiosa. Los hugonotes en orden de batalla la cantaban mientras marchaban hacia la batalla en Cloigny. Los pactantes la cantaban en Drumclog en 1679 cuando derrotaron a las tropas del gobierno del sangriento Claverhouse. El Salmo 76 fue cantado en los servicios de acciones de gracias marcando la derrota de la Armada Española en 1588. Boice. Y mientras que las armas de nuestra milicia son espirituales, Dios es lo mismo en poder, y mientras Él está en medio nuestra defensa está segura. Ningún arma forjada en contra del pueblo que confía puede prosperar. Morgan. 2. 4-6, alabanza para el Dios triunfante. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob. El carro y el caballo fueron entorpecidos. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de caza. Asaf pensó en la belleza y en la generosidad de los montes de caza, el lugar suficientemente remoto y salvaje para albergar a los animales salvajes. Él sabía que el Señor Dios era más glorioso, y más poderoso que estos hermosos lugares. Y nos imaginamos a Asaf incursionando en lo alto de las montañas, en donde la cabra montés y la cabra salvaje y otros animales salvajes viven. Él está aturdido por su hermosura, pero pasa a pensar, nuestro Dios es más glorioso y excelente que esos montes. Y tú eres más ilustre y excelente que todos los montes de caza, por ejemplo, donde las bestias salvajes merodean, y cazan a aquellos que son más indefensos que ellos. Clarke. Y la Septuaginta nos da una alternativa de leer montes de caza. Los montes duraderos es una lectura tomada de la LXX, probablemente de manera correcta, en lugar de lo que de alguna manera tiene un significado un poco ambiguo, montes de caza, RV. Kidner. B. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes, el Dios que es más grande que los montes también ayudó a su pueblo en la batalla. Él les ayudó al confundir a sus enemigos, quienes durmieron su sueño. Y la ocasión que se viene a la mente aquí es la eliminación del ejército de Sennacherib durante la noche por el ángel del Señor, Isaías 37 2.36. La LXX trae una alusión hacia ello en su versión del título. Kidner. Y los fuertes de corazón fueron despojados y más. Ellos mismos están echados a perder. Sus corazones fuertes están fríos de terror de muerte, el ángel de la pestilencia ha chupado su sangre de vida, su mismo corazón les es quitado. Spurgeon. Y
El carro y el caballo fueron entorpecidos. Los israelitas siempre tuvieron un temor especial de los caballos y de los carros de guerra, y, por lo tanto, la quietud repentina de toda la fuerza del ejército en este departamento es hecho un tema de especial regocijo. Spurgeon. B. Dando honor al gran Dios. 1. 7-9. El temor del Señor. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Desde los cielos hiciste oír juicio. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Para salvar a todos los mansos de la tierra. Selah. Ah. Tú, temible eres tú. Asaf pensó en la importancia de dar honor y reverencia, un temor saludable, hacia el gran Dios. Él enfatizó el aspecto personal de ello, que Dios mismo es temible, más que las cosas que Él puede hacer. Y tú, temible eres tú. El hebreo es simple, pero muy enfático. Atan ora ata, tú, temible eres tú. La repetición del pronombre profundiza en el sentido de ello. Clarke. B. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Nuestro respeto y reverencia hacia Dios va más allá de la admiración por su grandeza. También está conectado a nuestro conocimiento de su justicia, su poder, y su autoridad como juez. Nosotros entendemos que Dios es el mejor enemigo y el peor enemigo. C. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra, Dios utiliza su justo poder no primordialmente para defenderse a sí mismo, sino para salvar a todos los mansos. Él tiene cuidado por el pobre y necesitado, y cada mal será corregido o recompensado cuando Dios se levante para juzgar. Y note el propósito del juicio, el cual es para salvar a aquellos que comprometen su causa hacia Dios. Este es el aspecto principal de la justicia en los Salmos, que el ruego de aquellos que no pueden o no quieren atacar a los despiadados es una preocupación constante. Kidner. 2. 10-12, honrando al Dios que gobierna sobre todo. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometed, y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes. Temible es a los reyes de la tierra. Ah. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Asaf acaba de considerar los juicios de Dios y en cómo Dios utiliza sus juicios para librar a los oprimidos. Salmo 76 2.9. Con esto el salmista ve la sabiduría sin igual y la providencia de Dios, quien puede obrar todas las cosas en unidad de una manera tan maravillosa que él hará que la ira del hombre le traiga alabanza. Y aún el acto más hostil en contra de su gobierno le dará alabanza. Cita Hechos 2:23, Romanos 8:28. Van Gemeren. Y la Biblia y la historia están llenos con cumplimientos de esta promesa y principio. Amán estaba lleno con ira en contra de Mardoqueo, Dios utilizó esa ira de Amán para darse a sí mismo alabanza. Los líderes religiosos de los días de Jesús estaban llenos con ira en contra del propio Hijo de Dios, Dios utilizó la ira de los líderes religiosos para darse a sí mismo alabanza. Podemos ver el principio cumplido en la historia, por fe debemos de creer que así es hoy en día, cuando los hombres muestran su ira en contra de Dios y su pueblo. Y no solamente se puede vencer, sino que será cambiado como un servicio para tu gloria. El hombre con aliento amenazador es nada más que soplar sobre la trompeta de la eterna fama de Dios. Spurgeon. Y la ira del hombre, y de Satanás mismo, en contra de la Iglesia, se vuelve, al final, en alabanza y gloria para Dios, quien la reprime cuando está a su altura, y en todo momento vuelve esas ataduras que no pueden pasar, nada más que la ira de las olas del océano pueden rebosar más allá de su barrera de arena señalada. Orne. V. Este cantor del tiempo antiguo ha visto la ira del hombre haciendo estragos en los asuntos del hombre, así como nosotros lo hemos visto. Pero él lo miró más de cerca, y él ha visto a Dios, rodeando toda su actividad por su propia presencia y tomándola con su propia mano, y obligándola al final a obrar hacia su alabanza. Morgan.
B. Tú reprimirás el resto de las iras, Dios aún se adornará a sí mismo con las obras de la ira del hombre en contra de él y de su pueblo. Esto de ninguna manera justifica la ira del hombre, pero sí muestra la grandeza incomparable de Dios. Y otras traducciones dan un sentido diferente de esta difícil frase hebrea. Punto centrado: lo que aún queda de Hamat se vuelve tu corona Nib. Punto centrado: con un residuo de furor te ceñirás, bla. Y si el texto hebreo debe de ser entendido en este sentido, entonces la idea es que Dios promete en refrenar la ira del hombre. Primero viene la promesa de sacar bien aún de la ira del hombre, luego está la promesa de frenar esa ira. Y después él ha visto a Dios, cuando el límite fue alcanzado, refrena esta ira, en el lenguaje pictórico del cantor, ciñéndola sobre sí mismo, y previniendo su acción futura bajo la voluntad del hombre. Morgan. Y la ira del hombre ha sido permitida hasta un cierto punto, para traer hacia una clara evidencia el gran poder de Dios, y que él calladamente ha puesto un término hacia su manifestación futura. Meyer. C. Prometed, y pagad a Jehová vuestro Dios. Asaf sacó una conclusión lógica de los hechos presentados. Si Dios es así de grande, entonces nosotros le debemos nuestros votos hacia él, y los votos hechos deben de ser llevados a cabo. Y el hacer o no un voto es un asunto de elección, pero el cumplir nuestros votos es nuestro asunto del deber. Aquel que defrauda a Dios, a su propio Dios, es en verdad un infeliz. Spurgeon. D. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible, nosotros podemos y debiéramos de honrar a Dios con más que nuestros votos. En una sumisión humilde debemos de traerle ofrendas al temible, dándole a él nuestras primicias y lo mejor. Y si esto hubiera sido la devoción y gratitud de los israelitas, por una liberación temporal de la furia de un tirano terrenal, entonces con cuál mayor fuerza se debe de levantar el cristiano, por la redención eterna del gran opresor. Orne. Temible es a los reyes de la tierra, aun los príncipes y los reyes de la tierra pueden y debieran de ver con asombro a este gran Dios, ellos deben de guardar sus votos hacia él, y traerle ofrendas para honrarle. Nadie está excluido de la reverencia y alabanza del gran Dios y Rey. Y ninguno es grande en su mano. Césares y Napoleones caen bajo su poder como caen las ramas del árbol entre el hacha del talador. Spurgeon.